Vamos a contar esta historia de que este joven, que no era tan joven ya, que encima lo han querido identificar simplemente como era rico, yo le prefiero llamar un hombre. Y que lo vamos a ir viendo, esta historia, primero que era un hombre con temor de Dios y además con una muy buena pregunta. Vamos a ver también cuál fue la respuesta de Jesús y la invitación que le hizo. Vamos a ver cómo reaccionó este hombre a esa invitación y luego vamos a sacar conclusión a ver si esta historia tiene un final feliz o no lo tiene. Mira, te he leído hasta donde este mismo hombre, después de que Jesús le había recordado cierto número de mandamientos, él había dicho, es que yo he hecho todo eso desde mi juventud. Si leyéramos como lo cuenta Lucas, ya no lo identifica como un hombre, uno que vino, sino un hombre principal, que dice que tenía que ser una persona con cierto respeto, con cierto prestigio y reconocimiento por parte de la comunidad. Además dice que vino corriendo, lo cual indica en él una actitud de diligencia, de premura, de que era muy importante acercarse a Jesús para hacerle esa pregunta. Que también dice que lo hizo hincando la rodilla delante de Jesús. Oye, que una persona considerado principal o importante venga a Jesús y se hinque de rodillas delante de él, ya nos indica una actitud de humildad, de reconocimiento y una especie de sometimiento a la figura de Jesús, ¿verdad? Además le llama, no de cualquier manera, le llama maestro bueno, haciendo una especie de distinción entre esos muchos que se hacen llamar maestros, pero que en el fondo no lo son. Personas que no tenían ese carisma que Jesús tenía cuando enseñaba. Eso que le reconocían a él. Este enseña como quien tiene autoridad. Pues le llama maestro bueno haciendo esa distinción. Y además le hace una pregunta que dice mucho de este hombre. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuánta gente nos acercaba a Jesús diciendo, Señor, soy ciego, sáname? Mira que estoy paralítico, no tengo quien me eche allí al estanque, no tengo quien me ayude, ayúdame tú. O soy leproso, cúrame. Muchísima gente se acercaba a Jesús simplemente para beneficiarse, para resolver un problema temporal y relacionado con su propio cuerpo. Este hombre tenía una visión mucho más allá, una visión trascendental, superior, una aspiración por encima de la mayoría de la gente que se acercaba a Jesús. Porque su inquietud era, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Reconoció que lo más valioso que Jesús le podía enseñar era conseguir la vida eterna. Cuando Jesús le dice esa serie de mandamientos, él dice, todas esas cosas lo he hecho desde mi juventud. Lo cual denota que desde muy pronto, desde que él tenía conocimiento hasta ese momento en que se encontró con Jesús, que no era joven ya, a lo mejor era una persona ya con 40 o 50 años, vete tú a saber. Todo eso lo había estado haciendo, digamos, con pulcritud. ¿Por qué? Porque tenía ese temor de Dios. Quería agradar a Dios. Un hombre de este tipo, no se me ocurre calificarlo de otra manera, que era un hombre modélico y digno de admiración. En nuestros días ese hombre, aquí en esta iglesia, ocuparía un lugar importante. Como lo ocupaba en la comunidad, era un hombre principal. Todos diríamos,
es que esta es esta persona es digna de imitar. Esta es la persona perfecta para que nos ayude, nos dirija, o nos lidere, o nos gobierne. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Porque le había hecho una pregunta. Pues Jesús hizo lo que muchas veces hacía. Le hacían una pregunta y respondía con una pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Tú eres consciente de lo que significa que tú me digas a mí que yo soy un maestro y que soy bueno? Porque solamente hay uno que sea bueno, y ese es Dios. ¿De verdad eres consciente de a quién te estás dirigiendo y la autoridad que yo tengo desde la cual yo enseño? Que además Jesús se recordaba muchas veces en repetir. Yo no hablo por mi propia cuenta, yo digo lo que el Padre me dice que yo hable. Más fiel que Él era, transmitiendo la voluntad de Dios, no había ni habrá nadie en la tierra. ¿Tú eres consciente de eso? Porque claro, te voy a responder a tu pregunta. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjate que de los 7 mandamientos que le recuerda a Jesús, 6 son no. No hagas esto. Y solamente uno es un mandamiento, digamos, de acción positiva. Honra a tu padre y a tu madre. Que quizás sea hasta el más sencillo, porque ¿quién no quiere a su padre y a su madre? ¿Verdad? ¿Cómo debajo le había puesto el listón Jesús a este hombre principal? ¿Cómo debajo? Para poder saltarlo. Así, debajito, ¿verdad? Ese mismo listón que nos ponemos muchos de nosotros para considerar que ya somos lo bastante buenos para merecerlo todo. Y que muchas veces reducimos nuestra aspiración de trascendencia, nuestra aspiración de ese más allá, a 4 cositas que no hacemos y algunas cositas que sí hacemos. ¿Jesús no conocía a este hombre? Claro que lo conocía. ¿Sabía Jesús cuáles eran los mandamientos que no cumplía? Claro que sí lo sabía. ¿Por qué le dijo solamente los que él cumplía? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos, incluido este hombre, tenía sus defectos y sus pecados. ¿Por qué Jesús no se los quiso recordar en esta primera reflexión con él? Tú crees que eres lo bastante bueno, ¿verdad? Y esta es la frase que lo cambia todo. Una cosa te falta. Él entonces respondiendo, y ahora sí sigo leyéndote el texto, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús le amó. Viendo a este hombre, Jesús le amó. ¿Le amó por lo bueno que era? No. No. ¿Le amó porque veía en este hombre la perfección que Dios exige? No. No.
Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera te ama Dios a ti, que envió a su Hijo, para que tú no te pierdas, sino que tengas aquello que estaba buscando este hombre, para que tengas vida eterna. ¿Cómo no iba a amar Jesús a este hombre? Si algo vio Jesús en este hombre, es algo que por desgracia no puede ver en todos los hombres. Y cuando hablo hombres, estoy utilizando el genérico, ¿vale? Hombres y mujeres. Vio algo, que él tenía esa inquietud de tener la vida eterna. Pero esa vida eterna no la podía conseguir este hombre por las cosas que él hacía. Y de ahí la invitación de Jesús de una cosa te falta. Anda y vende. Mira, deshazte de todo lo que tienes de este mundo, de todo aquello en lo cual tú has estado basando tu bienestar, porque si tú estás sembrando y cultivando aquí para la carne, estás obrando en contra de la voluntad de Dios, que es sembrar para el Espíritu. Por eso, además de decirle anda y vende, le dijo dalo y tendrás. Es decir, dalo a los pobres y tendrás. ¿Tendrás qué? Tesoro en los cielos. Cuando Jesús también hablaba de esto, ¿dónde decía, dónde nos invitaba a que hiciéramos tesoros? En los cielos, donde la polilla y el orín tal no corrompen ni... Y eso implica que mientras tú tengas la mente aquí, en este mundo, hasta que tú no tengas nada de aquí, no tendrás la auténtica necesidad de hacer tesoros allí. Y después que tú tengas esa conciencia de eso, es cuando Jesús le dice, ven y sígueme. Si algo tenía que hacer este hombre, era dejar de tener esa mentalidad humana y carnal de qué es lo que no tengo que hacer y qué sí tengo que hacer, qué mandamientos tengo que cumplir, sino más bien lo que le estaba proponiendo Jesús es decir, olvídate de todo lo de aquí, piensa en lo de allá. Renuncia a todo eso en lo cual tú estás depositando tu confianza, tu bienestar y tu seguridad y deposítala en mí. Déjalo todo, véndelo todo, ven y sígueme. ¿Qué es lo que Jesús buscaba cuando vino aquí? ¿Gente que creyera en él? No. Buscaba discípulos. Y buscaba siervos. ¿Para qué? Para hacerlos redimidos. Cuando él muriese por ellos. Esto todavía no entraba en la cabeza de esta invitación. Me imagino que todavía le estaría chocando a este hombre y diciendo, no entiendo bien, tengo que renunciar a todo. Sí, tienes que renunciar a todo lo que te ata aquí para que tú puedas ir en pos de lo que está más allá. Pero mira, fíjate bien. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el primer mandamiento, el más importante, ¿qué fue lo que dijo? Amarás al Señor tu Dios, tal. Y enseguida dijo, y el otro, el siguiente, es semejante a este, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta ya, pues, si ya sé que lo sabéis. ¿Por qué no fue los mandamientos que Jesús le dijo en primer lugar a este por si los cumplía? ¿Por qué no utilizó estos dos mandamientos en vez de los otros que le dijo? Porque con la invitación de Jesús
darlo todo a los pobres. Le estaba diciendo, cumple el segundo mandamiento, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si esas riquezas te parecen muy bien para ti, dáselas también al otro. Y después le dijo, y ahora cumple el primero. Ponme a mí como el amor más grande de tu vida. Déjalo todo, ven y sígueme. Le estaba recordando Jesús de una forma práctica que lo que él tenía que hacer justamente era cambiar su mentalidad para poder llegar a cumplir el primero y el segundo mandamiento. También le estaba diciendo de forma implícita lo que luego Jesús le dijo a sus discípulos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese ven y sígueme, es decir, haz de mis enseñanzas, de mis mandamientos, de mi ejemplo y luego también de mi muerte, haz que eso sea tu camino, tu verdad y tu vida. Sígueme. Es un cambio de mentalidad radical, completamente opuesta a la que siempre solemos encajonarnos nosotros con aquello de esa mentalidad religiosa, qué es lo que no podemos hacer y qué es lo que sí debemos de hacer. Y no es eso. Es dejar de preocuparnos por el qué hacer, sino primero, en primer lugar, es qué debo de ser. Lo has dicho tú antes, al principio. Yo no vengo aquí para hacerme hijo de Dios, porque soy hijo de Dios, vengo aquí. Eso es lo que Jesús quería que él comprendiera. A eso le estaba invitando. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? ¿Quién tiene derecho a heredar? La herencia solamente se consigue legalmente, de una sola manera. El derecho a heredar se adquiere por filiación. Si tú no eres hijo de aquel que deja el testamento, tú no tienes derecho a heredar. No es lo que tú puedas hacer para tener la vida eterna. Es si tú eres o no eres hijo de Dios. Porque los hijos de Dios son los que heredarán. Entonces no es lo que haces, eres lo que tú eres, lo que realmente hace la diferencia. El hacer viene después, cuando Jesús nos repite cientos de veces, por sus frutos los conoceréis, porque tal da estos frutos. Es decir, cuando tú ya eres hijo de Dios, es cuando manifiestas los frutos de un hijo de Dios. Y cuando ya eres hijo de Dios, es cuando tú puedes heredar la vida eterna. Por eso uno también que se acercó y queriendo saber más bien acerca del reino de Dios, ¿no? Porque entendía que los que formaban parte del reino de Dios eran los que un día serían los afortunados de tener. Y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Si tú no te haces hijo, no eres heredero. No has adquirido ese derecho. Y ese derecho es un regalo que Dios te hace por medio del sacrificio de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Claro. Afligido, le contrarió
ya no entraba dentro de sus esquemas. ¿Dónde se quedó el maestro bueno? ¿Dónde se quedó esa voluntad de querer aprender de un auténtico maestro? Cuando ya te dijo lo que tenías que hacer, ya no te gusta lo que te enseñaba y te produce tristeza, te produce aflicción. ¿Por qué? Te lo voy a decir yo. Porque va en contra de otros intereses al que tú le das más importancia que a la voluntad de Dios. Ahí viene la aflicción, ahí viene la confrontación, la confrontación, ¿no? Ese decir, Dios me pide una cosa, pero es que yo quiero otra. Y a esa cosa no estoy dispuesto a renunciar. ¿Por qué? Porque son muchas posesiones las que tengo. Te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué dejó de ser Jesús el maestro bueno? Porque ya no le enseñaba lo que él quería escuchar. ¿Le pidió Jesús algo que él no pudiera hacer? No, no le pidió ningún imposible. Lo que es imposible es justificarse delante de Dios por medio de tus obras. Eso sí es imposible. ¿Por qué prefirió sus muchas posesiones a esos tesoros en los cielos que Jesús le estaba prometiendo? ¿Por qué le importó más los poquitos y malos años que uno puede vivir aquí? ¿Por qué le importó eso más que no la vida eterna y los tesoros en los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué renunció a heredar la vida eterna? Porque este hombre no hizo lo que Jesús le dijo. ¿Fue el único? No. Mira, en un solo texto, muy corto, que también te voy a leer, habla de ese tipo de personas que también querían buscar a Jesús. Dice que yendo ellos por el camino, y te estoy leyendo ahora en Lucas 9, a partir del versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y esto, leyéndolo con otros textos, por ejemplo, el que concretamente el de, creo que era recordar el de Mateo, resultaba que era incluso un escriba, o sea, una persona importante. Y dijo, mira, Señor, después de haberlo escuchado, digo, yo te seguiré donde quiera que vayas. Y se ve que lo hizo. Y le dijo Jesús, una advertencia, mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No me siga por lo que pueda sacar de mí, porque mira, yo mismo no tengo nada. No tenía nada, pero si era el dueño de las estrellas. Pero no tenía un techo suyo, ni siquiera una almohada propia. Jesús no tenía nada suyo aquí en esta tierra, y a la misma vez era dueño de todo. Si vas al encuentro de Jesús y decides seguirlo, que no sean por las cosas, que sea por Él, por lo que Él es, por lo que Él hizo por ti en la cruz y por lo que Él quiere enseñarte como camino, verdad y vida para llegar al Padre. Pero no, este sí le siguió. Y dijo otro, Jesús en este caso, sígueme, le dijo a uno. Como te lo podía estar diciendo Jesús a ti esta mañana. Sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Es una razón de peso. Perfecto, hombre, ¿cómo no?
Yo no sé ahora mismo, ¿cuánto te corresponde en tu trabajo si ha fallecido tu padre o un ser querido? Mínimo son 2 o 3 días, ¿no? 4 días, ¿no? O sea, qué falta de sensibilidad, ¿no? Si tu padre se ha muerto, y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. No le dio 4 días. Le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Jesús te dice, ven y sígueme, si Él no es lo primero y lo inmediato, te estás equivocando. Ninguna excusa es lo bastante buena. Ni tampoco, déjame que me tome un tiempo, una pausa, espérate que vaya y me despida de mi familia, o déjame que entierre a mi padre. No. Por eso Jesús, a veces utilizando incluso un lenguaje, digamos, más radical, hiperbólico, llegó a decir, el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Porque si tú estás poniendo cualquier afecto, cualquier amor por encima del amor de Él, tú no eres digno, tú no lo has entendido. Qué ridículas son las excusas para no seguir a Jesús. Este hombre se fue. Aquí hemos visto 3 ejemplos de otros 3 que fueron invitados a seguirlo. Uno ni lo dudó, dijo, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Amén. El segundo, sí, pero déjame que primero me ocupe de mis cosas, de mis asuntos, como sería enterrar a mi padre, o en el caso del segundo, déjame que por lo menos me despida. No. ¿Qué hicieron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan? Dejando las redes y las barcas, le siguieron. No fueron ni a su casa. ¿Qué hizo Mateo cuando estaba allí recaudando los impuestos con sus papeles tal y cual? Le dijo, sígueme. Y él inmediatamente se levantó el que sigue. No intentes razonar con Dios. No intentes excusarte delante de Dios. Si Él te dice, ven, ve, síguele. Adopta su manera de vivir, adopta sus enseñanzas como el patrón sobre lo cual tú tienes que construir tu vida. Acéptala como la única verdad y no la verdad que siempre intentan imponernos desde la sociedad de las cosas que están bien o de las cosas que están mal. Esta historia tuvo un final feliz. El hombre yéndose. Está en Marcos 10, ¿vale? Lo que te estaba leyendo, aunque lo puedas encontrar también en Mateo y en Lucas. El hombre yéndose, afligido, ¿no? Se fue. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que confían, y hace una matización, a los que confían en las riquezas. No es cualquier rico, son los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, dijo Jesús. Estaba haciendo como un retrato de por qué esta persona había rechazado la invitación de Jesús. ¿Y la riqueza qué es? ¿Dinero? ¿Cuáles son esas riquezas que no tendrás tú
atesoradas que te impiden seguir a Jesús. Porque no siempre es dinero, ¿eh? Puede ser el amor de tu marido, de tu mujer o de tus hijos, los que se antepongan al ven y sígueme. Puede ser tu trabajo. Puede ser muchas cosas. Todo lo que estorba para que un camello pudiera entrar. El ojo de una aguja era como se le llamaba a unas puertas que había en las murallas, el recinto amurallado de una fortaleza, que era muy estrecha, simplemente para que pudiera caber un hombre de uno en uno y sin mucha carga. ¿Para qué? Para que esas puertas se podían defender mejor a espadas, ¿no?, de los que quisieran entrar. Pues claro, imaginaos un camello para poder entrar por allí, se tenía que agachar, no podía llevar carga, tenía que ir justo, era complicado. Se podía, pero era muy complicado, como le resultó muy complicado a este hombre. Fue una historia con final feliz. ¿Por qué has dicho que no? ¿Tú no sabes que Dios es paciente para con todos y que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? ¿Cuántas oportunidades da Dios? Este hombre desperdició la de ese día. ¿Tú qué sabes lo que pasó por la tarde? ¿Qué pasó cuando llegó a su casa y se dio cuenta de que? ¿Tú qué sabes? ¿Por qué acostumbramos a juzgar a los demás diciendo, este no va a acabar bien por el camino que va? ¿Dejó Dios de amar a aquel hombre? No. Aunque se fuera afligido y se fuera a su casa, Jesús no dejó de amar a aquel hombre. Hay otro versículo que te quiero leer acerca de esto. Muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de que nos comportamos continuamente como este hombre. Acudimos a Jesús para que Él nos dé las respuestas correctas a nuestras preguntas. Cuando recibimos las respuestas no nos gusta porque no se ajustan a lo que nosotros estamos dispuestos en ese momento a dar. Pero eso implica que Jesús no espere paciente a que tú cambies de parecer, a que llegue en ese momento de tu vida en que tú te des cuenta de que lo mejor es seguir las indicaciones del Maestro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar de dirección, es girar tu vida, girar el sentido de tu vida. No es tanto decir, bueno, voy a dejar de hacer esto para hacer esto otro. No, es un cambio. Es un cambio mucho más amplio y profundo que he intentado explicarte desde que empecé. Que no se trata de no hacer estos mandamientos, no toques, no hagas, no, y alguna cosa que sí. No, se trata de ser hijo de Dios. Se trata de adquirir esa filiación por la cual tú puedes alcanzar la herencia de la vida eterna. Se trata de adoptar una manera de vivir diferente que no se basa en la religión de los mandamientos que has de cumplir o no, sino en ser, con respecto a Jesús, en ser su discípulo, ser su siervo y ser su redimido. Con respecto a Dios, el Padre, poder ser su hijo. ¿Qué cosa te falta a ti? ¿Qué cosa te falta a ti? No caigamos tampoco
y esto es un aviso para echarse a temblar, ¿eh? No caigamos en el error de una de las iglesias del Apocalipsis, al cual Dios le manda el siguiente mensaje con este versículo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuidado, no estemos envolviéndonos en una falsa santidad, en parecer lo que no somos, en basar en nuestra relación con Dios en esa religiosidad aparente de ese hombre que hasta que Jesús no lo confrontó con su propia realidad, parecía un hombre perfecto y modélico que ocuparía un lugar importante en cualquier iglesia. Cuidado, no queramos estar diciendo que somos ricos, que somos lo bastante buenos, y en el fondo no seamos unos pobres, miserables y desventurados. ¿Qué cosa nos falta? Eso sería una buena pregunta para hacerle a Jesús, ¿verdad? Señor, ¿qué cosa me falta? Que el Señor te bendiga.